¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comienza aquí Sin Fronteras en TV Ciudad, como todos los domingos. Maite Sarasola, un gusto estar de vuelta con ustedes. ¿Cómo le va, Jano Babart? Y bueno, muy bien, para hablar de temas de candente actualidad, como decían antiguamente. Tema candente, cambio climático y además vamos a estar hablando con 5 mujeres, así que bueno, tengo mucha expectativa en este programa. El tema es que por estas horas y desde el 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre, como ustedes saben, se está desarrollando en Glasgow, Escocia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26. Es el primer encuentro que se realiza justamente con presencialidad, porque recordemos que en el último año y medio las cumbres han sido fundamentalmente virtuales, donde los países se están comprometiendo una vez más, o por lo menos lo intentan, a cumplir con las metas del Acuerdo de París del 2015, un tan mentado Acuerdo de París del cual hemos tenido muy pocos resultados, pero que permitirían frenar el daño y mitigar las consecuencias que el cambio climático tiene para el ambiente. Sí, exacto. Es un acuerdo que fue clave y que tiene 3 objetivos principales que vamos a repasar. Por un lado, limitar el aumento medio de temperatura global 2 grados respecto a lo que eran los niveles previos preindustriales. Por otro lado, redoblar los esfuerzos para no superar la cota de 1,5 grados a final del siglo XXI y finalmente alcanzar la neutralidad climática para 2050. ¿De qué hablamos cuando hablamos de neutralidad climática? Bueno, esto refiere a que las emisiones de dióxido de carbono que se emiten por parte de la actividad humana puedan quedar iguales a lo que puede absorber la naturaleza a través de los sumideros naturales, como por ejemplo los bosques. Eso es lo que se busca. El desafío, naturalmente, no ha sido cumplido hasta el momento. Se ha cuestionado mucho la falta de cumplimiento que hubo por parte de todos los países de este Acuerdo de París, que se consideraba trascendental, pero que no ha tenido muchos resultados. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sostuvo en su discurso inaugural de esta COP26 que es imprescindible recortar las emisiones de dióxido de carbono en al menos 45%, para 2030 con respecto al año 2010. Fue muy lacónico, habló de una última oportunidad para la humanidad de solucionar este grave problema y dijo que la única forma de lograrlo sería reducir los gases de efecto invernadero 7,6% cada año entre el 2020 y el 2030, pero en los 2 primeros años de esta década eso no se ha concretado para nada. Sí, si bien estamos hablando de un problema que es global, también es clave que los principales países contaminantes puedan cumplir con sus compromisos nacionales. En este caso, China es el país que tiene más emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Le siguen Estados Unidos e India. En lo que refiere a nuestra región, se encuentra México como el país más contaminante en el ranking, en el puesto número 12 del mundo. Y además, paradójicamente, tanto China como Rusia no han tenido la presencia de sus principales líderes en esta cumbre, algo que ha sido muy cuestionado por el lugar que ocupan en este ranking y también la responsabilidad que les cabe en tantos países con una emisión muy importante de carbono. De hecho, el año 2020 fue el peor o uno de los peores en cuanto a los daños de cambio climático, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, según el reporte difundido en agosto de este año por la Organización Meteorológica Mundial, que da cuenta de la gravedad del problema durante el año pasado. Cerca de 10 millones de personas debieron dejar sus hogares en el mundo debido a las consecuencias de los fenómenos hidrometeorológicos extremos ocurridos solo en el primer semestre del 2020, informó la Organización Meteorológica Mundial. Las consecuencias del calentamiento global se acentuaron durante ese año, con efectos ambientales negativos en la Tierra que incluyen sequías, incendios forestales, degradación de suelos, tormentas de arena y polvo, desertificación, contaminación, elevación del nivel del mar, acidificación y reducción de los niveles de oxígeno en los océanos, destrucción de manglares y decoloración de corales, entre otros. En un rápido resumen de lo ocurrido el año pasado, hubo 30 tormentas tropicales en la mitad norte del Océano Atlántico, 13 de las cuales alcanzaron la categoría de huracanes, y las alertas por incendios forestales en el planeta aumentaron un 13% con respecto al 2019, al tiempo que la sequía que afectó gran parte de Sudamérica es la segunda más severa desde el año 2002, acrecentada por las sucesivas olas de calor con registros superiores a los 40 grados. En los desastres climáticos
climáticos durante el año 2020, además de virulentos, alcanzaron casi un monto de 150.000 millones de dólares en daños asegurados, una cifra mayor que en el 2019, lo que refleja el aumento del impacto del calentamiento global, según el informe anual de la ONG británica Christian Aid, dejando un saldo de 3.500 fallecidos y desplazando a más de 13 millones y medio de personas. Bueno, y un desafío clave en lo que refiere al cambio climático es la adaptación de las ciudades a modelos de desarrollo sustentable. En este sentido, Montevideo participó de la COP26 a través de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, quien también concurrió en su calidad de vicepresidenta de Relaciones Internacionales de Mercociudades, que nuclea a 361 ciudades de la región. En su intervención del pasado martes 2, Cose anunció, por ejemplo, que Montevideo adhiere al plan de neutralidad de dióxido de carbono para la década de 2040 mediante diferentes iniciativas, y así lo resumió para Sin Fronteras. Lo que hemos planteado es una estrategia dual que tiene, por un lado, un fuerte eje social. Comentamos lo que estamos haciendo con el plan ABC, y por otro lado, nuestra política de Montevideo Más Verde. Montevideo Más Verde es una acción ambiental. Generalmente los montevideanos asociamos la acción ambiental con la recolección de basura. La recolección es una parte, y ahí he planteado una estrategia nueva que ya hemos mostrado públicamente y que se empezó a desplegar ahora y va a continuar desplegándose con más velocidad en el año que viene. Esa es recolección. Pero Montevideo Más Verde también es, por ejemplo, el programa que tenemos para las plazas sin papeleras, también es tener movilidad eléctrica, y ahí aparece el programa de los 2 corredores que volvimos a presentar ahora en la COP, invitando a los diferentes organismos de financiación a que se sumen, y estamos buscando financiamiento. Es el programa que le presentamos al Poder Ejecutivo con 2 corredores, 18 de julio, 8 de octubre hasta Pando, y Avenida Italia hasta el Pinar, incluyendo unidades eléctricas. ¿Qué tiene que ver esto con cambio climático y con el net cero? Para que vos puedas neutralizar el CO2, tenés que bajar primero lo que aportás de CO2. Y si nosotros lográramos hacer el proyecto de los corredores eléctricos, se dejaría de consumir solo en Montevideo, a través de la flota de buses de transporte público, el 16% del gasoil que se consume hoy. Quiere decir que tendríamos una bajada importante en el CO2 que estamos poniendo ahora en el aire, en la atmósfera. Queremos y estamos en este momento planificando una estrategia de ir recambiando paulatinamente. Esto lleva tiempo, pero queremos empezar a recambiar los plátanos. Eso es algo que nos va a llevar tiempo, y al mismo tiempo queremos agregar un 50% más de árboles a Montevideo. Montevideo tiene 300.000 árboles, es una ciudad privilegiada en ese sentido. Queremos agregar 150.000 más. Eso también es una estrategia gradual que lleva años. Creemos que es realizable, que tenemos que preparar a Montevideo para eso. Ambos proyectos los presentamos y vimos con mucha satisfacción que después el haber presentado el aspecto social del plan ABC junto con planes concretos ambientales es la línea que muchas ciudades están defendiendo. O sea, no puede haber resiliencia si no mejoramos la igualdad en las ciudades. La intendenta de Montevideo también se refirió a las estrategias de financiamiento sustentables y la incorporación de unidades eléctricas al transporte capitalino. Otro de los aspectos relevantes de esta COP es que aparece un conjunto de actores privados y de fondos de inversión que, digamos, lo que se está manejando es el interés en empezar a invertir en proyectos verdes y el interés en empezar a financiar a nivel subnacional. O sea, el rol de las ciudades aparece como muy relevante, y también me parece interesante que está apareciendo en el mundo
una tendencia a que en este sistema capitalista, que con una sobreproducción y sobreconsumo ha causado un problema en el cambio, que es el cambio climático, está encontrando a través de estos fondos una forma de estimular la adaptación y la mitigación de ese cambio. Ese es un aspecto muy importante. Quiero decir que Montevideo, y yo he tratado de expresarlo así en todas las conferencias, nosotros ponemos encima de la mesa estos planes, pero contamos dónde estamos, porque, por ejemplo, he escuchado ciudades que están logrando tener el primer ómnibus eléctrico, recién ahora. Nosotros ya en el periodo pasado se logró un acuerdo con el GEF, donde el gobierno subvencionó la mitad del costo y por eso hay 30 ómnibus eléctricos circulando en Montevideo. La capacidad digital de datos abiertos, la capacidad de almacenar y tener una acumulación de conocimiento digital de la movilidad de Montevideo nos despega. O sea, yo siempre trato de expresar, queremos ir a mucho más, pero no estamos en cero. Si nos acompañan, si nos ayudan, si cooperamos, vamos a ir más rápido. Y ese es un poco el planteo que estamos haciendo. Bueno, y finalmente la intendenta Carolina Cose también nos habló sobre la necesidad de impulsar un cambio cultural como estrategia de sustentabilidad. Nosotros vamos a hacer mucho, ya estamos haciendo. Estamos trabajando con espacios públicos, con desarrollo económico, con muchas áreas de la Intendencia para lograr ese cambio. Pero también precisamos a montevideanas y montevideanos, que quiero agradecer porque nos están ayudando mucho. Estamos empezando a poner grandes carteles en los contenedores con el número de WhatsApp para que nos avisen. Y yo quiero agradecerle a la población que nos avise porque así vamos a limpiar. Y también nos están ayudando en este proyecto de las plazas sin papeleras, que empezó con 5 plazas, que parecía una quimera, pero que está funcionando muy bien y que eso implica un cambio cultural. Yo quiero decir, por último, que lo que me está pasando en Montevideo es que recorro plazas, recorro Montevideo al derecho y al revés, y me cruzo por todas las plazas, y cuando veo un contenedor al lado de una plaza, ya empiezo a sentir, ¿viste? Como cuando te ponen la sal en la mesa, que algo no está bien. Entonces, sería bueno que llegara el momento en que sintiéramos que no es necesario que esté esa papelera en la plaza, y eso implica un cambio de conducta. Nosotros vamos a poner de la Intendencia lo que tengamos que poner, hemos reforzado equipos de limpieza, el plan ABC está ayudando mucho, pero es todo un conjunto de cosas, grandes proyectos de infraestructura, un 50% más de árboles, ¿cómo diría? Una revalorización de nuestros espacios públicos y una gran acumulación de pequeñas cosas que nos unan más para cuidar nuestro hogar, que es Montevideo. Bueno, y la COP26, además de contar con importantes líderes mundiales, también contó con una fuerte presencia de la sociedad civil, quienes se dieron cita en Glasgow para definir diferentes estrategias de activismo climático. Y uno de los grupos que tiene más peso acá son los jóvenes, a través de su referente, Greta Thunberg, quien el día que llegó a Glasgow dijo lo siguiente. Inside COP, there are just politicians and people in power pretending to take our future seriously, pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. Change is not going to come from inside there. That is not leadership. This is leadership. This is what leadership looks like. No more exploitation. No more blah, blah, blah. No more whatever they're doing inside there. We're sick and tired of it, and we're gonna make the change, whether they like it or not. Bien, y hablando de jóvenes, Uruguay también ha tenido una representación en este evento precisamente motivada, bueno, por este impulso de tratar de cambiar las cosas para el mundo que viene, para el futuro, para el que les corresponde a los jóvenes en definitiva. Y representantes de Fridays for Future Uruguay también están participando de esta cumbre. Hablamos con Felicia Pagliano Ayerza y Carolina Lucía Cuesta Crosa con la opinión que tienen sobre la COP26 y su alcance.
pensamos que la COP26 no tiene suficiente accesibilidad, está lleno de un montón de hombres blancos con trajes bonitos haciendo discursos políticamente correctos, pero que en su profundidad están vacíos. No hay verdadera toma de acciones, son pocos los discursos con políticas concretas en donde se establece una acción, un financiamiento, destinar recursos a ciertas cosas. También en cuanto a la accesibilidad, es muy difícil para personas poder acceder a estos espacios, sobre todo las voces que están en las primeras líneas de exposición y vulnerabilidad al cambio climático, ya sea por visas, por vacunas, por financiamiento. Mil razones hay para que estas personas sean excluidas y son las que más se necesita que estén en la COP y no están, faltan mucho. Bueno, y con respecto también al alcance, creemos que acá, por ejemplo, vas a cualquier lugar y la gente sabe que está hablando de la COP, sabe que es la COP, y bueno, y en Uruguay hay un montón de noticias, y bueno, está llegando información, pero realmente necesitamos que más gente conozca la COP en Uruguay, porque Uruguay, como país mapa que es, va a ser muy afectada por la crisis climática. Países mapa, claro por las dudas, que es Most Affected People and Areas, la sigla en inglés, que es las personas y las áreas más afectadas por la crisis climática. Y Uruguay es parte de ese grupo. Entonces, también siendo parte del sur global, necesitamos poder estar en la toma de decisiones y participar de estos tipos de eventos. Bueno, y justamente en este tipo de eventos muchas veces se llega a compromisos que no son vinculantes, por lo cual en realidad queda a criterio de cada país el esfuerzo que hacen o no. Entonces les preguntamos a Felicia y a Carolina si comparten la visión de Greta respecto a que en las COP finalmente los líderes terminan sin resolver nada. Sobre si compartimos la opinión de Greta con respecto a que si en estas cumbres no sirven o los líderes mundiales nunca resuelven nada. Y sí, compartimos la opinión porque, bueno, siempre vemos mucho bla bla bla, citando la cita de Greta, de que los líderes mundiales hablan mucho y hacen poco, y bueno, lo pudimos notar en las políticas nacionales cuando dieron sus discursos de inauguración, que había mucho contraste entre diferentes países. Por ejemplo, no sé, Canadá dio un discurso muy concreto como qué medidas va a tomar, cuándo va a tomar, con qué presupuesto, cuánto va a invertir, etcétera, pero después había otros países, tal vez como Estados Unidos, que tal vez hablaban muchísimo sobre ciencia, pero no sobre el cómo o sobre el cuándo. Entonces nosotros creemos que estas cumbres son muy importantes y que está bueno que se generen tratados y acuerdos entre países, pero necesitamos realmente ver la acción. O sea, lo estamos viendo de a poco con todo lo que es el Acuerdo de París, que se logró en la COP en París, y bueno, ahora queremos ver que esto no quede acá en Glasgow, que termine en cada uno de los países y que se note lo que se trató en estas conferencias. Bien, Felicia y Lucía con su organización participaron en el COI 16, que es un encuentro de jóvenes vinculados a estos temas. ¿Y cuál es la importancia del rol de la juventud en estos asuntos? ¿Cómo ven los movimientos ambientalistas liderados por jóvenes en Uruguay toda esta temática del cambio climático? Creemos que es imperativo que la juventud forme parte de la mesa de negociaciones en las políticas climáticas. Los jóvenes no estamos acostumbrados a este sistema corrompido y entendemos que el cambio climático no respeta burocracias ni ritmos políticos, no respeta legislaciones y se basa exclusivamente en la ciencia. Queremos que la ciencia sea escuchada, hacemos presión para que la ciencia sea escuchada. Tenemos esta mirada pasional que algunos llaman, que nos permite ver de manera más clara y más realista toda la crisis climática. Entendemos que no podemos tener un consumo ilimitado en un sistema que es limitado. Y el rol de la juventud en las políticas climáticas en Uruguay, bueno, creemos que falta empoderamiento climático en Uruguay, falta hacer presiones, sobre todo siendo Uruguay un país muy vulnerable ante la crisis climática, que su economía depende de una agronomía, depende de un turismo que es dependiente de una variabilidad climática, que somos un país que la capital está sobre la costa. La gente tiene que saber que las decisiones que están ocurriendo acá van a incidir en nuestra calidad de vida y van a destinar nuestro futuro como país y sobre todo el de la juventud del país. Bueno, queremos agregar que este año se empezó un trámite para crear una comisión juvenil en el Ministerio de Ambiente para que los jóvenes realmente puedan participar de la toma de decisiones. Sí, esta comisión todavía no fue ratificada. Queremos que la misma
tenga presencia, queremos que la misma sea creada. Nos hablaron de la misma, nos dijeron sí, vamos a crearla, todavía no ocurrió. Queremos que los políticos a nivel nacional y a nivel internacional sepan que la juventud los está mirando tomar decisiones, que sepan que cuando están haciendo estas políticas no solo están hablando de burocracias y un montón de speeches bonitos, están hablando de nuestro futuro y nosotros queremos participar de esa mesa de negociaciones. Los jóvenes tienen que participar en la toma de decisiones. Y es importante el involucramiento de los jóvenes porque, como decíamos recién, a ellos les pertenece ese futuro complejo que se avisora de acuerdo a todo lo que estamos viendo. Hace unos instantes, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se refería a que no hay resiliencia posible en las ciudades con desigualdad social. Para meternos un poquito más en esto de la resiliencia de las ciudades, estamos con Lorén Sorkin, directora ejecutiva de la Red de Ciudades Resilientes, una organización con presencia en 40 países, en ciudades como Londres, Nueva York, México, Singapur. Y queríamos saber, Loren, bienvenida a nuestro programa. Bueno, ¿qué es una ciudad resiliente? ¿Cómo podemos definirla? Gracias. Es un placer estar con ustedes. Bueno, las ciudades, como sabemos, son sistemas complejos, conformados de una variedad de subsistemas y actores. Una ciudad resiliente es aquella que es capaz de sobrevivir, adaptarse y crecer frente a tensiones crónicas e impactos agudos, fortaleciendo los sistemas que las conforman, respondiendo de manera integral a desafíos y rompiendo silos. Una ciudad resiliente es capaz de construir alianzas estratégicas con diferentes sectores de la ciudad a través de colaboraciones en diferentes niveles de gobierno, el sector privado, incluyendo a los pymes, a emprendimientos, a organizaciones civiles como lo nuestro, a la academia, para apoyar al desarrollo de las mismas. Es invertir estratégicamente en soluciones que tengan múltiples beneficios y co-beneficios que sean de ello impacto para construir ciudades más seguras y equitativas para todos. Loren, buenas noches y te quería consultar, ¿en qué se vinculan entonces las ciudades resilientes con el cambio climático? Y además consultarte cómo pueden ayudar las ciudades también justamente a generar resiliencia. Bueno, como sabemos, las ciudades producen 2/3 de las emisiones globales, por lo cual seguirán estando en primera línea de los efectos causados por el cambio climático. Se espera que la magnitud de este problema incremente en los siguientes años, y ya que según las Naciones Unidas se estima que 68% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas en el 2050. Por esta razón, las ciudades van a ser clave para el desarrollo de soluciones integrales e innovadoras para hacer frente a la emergencia climática. Loren, Montevideo participa desde el 2016 en la Red de Ciudades Resilientes. ¿Desde dónde se trabaja con nuestra capital y cuáles son los proyectos más relevantes que se han implementado en ese sentido en relación a nuestro país? Bueno, Montevideo es una ciudad importantísima en nuestra red. Soledad Montero es un Chief Resilience Officer. Ella lidera la Unidad Ejecutiva de Resiliencia de la Intendencia de Montevideo. Como en otras ciudades miembros de la red, Montevideo desarrolló una estrategia de resiliencia. Montevideo lanzó esta estrategia en 2018. Esta estrategia de resiliencia es el resultado de trabajo colectivo de más de 400 personas en la ciudad. Tiene 14 objetivos, 45 iniciativas y muchos procesos muy relevantes al cambio climático. Bueno, por ejemplo, unos proyectos que son más relevantes que me has preguntado. Hay un plan de gestión integral de riesgos que mira desde 2020 hasta 2024. Y eso es muy importante porque tiene un plan para fortalecer y preparar a la ciudad ante cualquier futuro impacto. Esta perspectiva es importantísimo. También
hay el proyecto de transformación del arroyo Pantanoso. El arroyo Pantanoso es una zona esta compleja en el oeste de la ciudad y esto tiene la oportunidad de convivir con diferentes sectores y de enfrentar a los problemas diferentes territoriales y sociales y ambientales. Muy bien, Loren Sorkin, entonces muchísimas gracias por estos minutos para Sin Fronteras. Mucho gusto. Hasta Chao. luego. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa y después nos vamos a meter de lleno con nuestro analista internacional Álvaro Padrón para entender también toda esta historia desde otra perspectiva, porque acá se va a mezclar la economía, la política. Hay un tema de desigualdad muy fuerte también. La desigualdad y todos estos aspectos que terminan impactando y teniendo una relación directa con el calentamiento global. Ya venimos. Repasábamos algunos de los temas principales en lo que refiere a cambio climático y a la COP26 que se está llevando adelante en Escocia, pero vamos a seguir profundizando, en este caso de la mano de Álvaro Padrón, analista internacional. Buenas noches, Álvaro, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, ya hablamos de varias cosas, pero ¿cuál vendría a ser tu primera aproximación al tema y también cómo podemos vincularlo con otros temas que ya hemos hablado en otros programas? Sí, bueno, escuchamos muchas cosas interesantes recién y capaz que en la mesa esta que intentamos siempre conversar de una manera más distendida, lo primero es decir que estamos somos un programa internacional y este es un tema, digamos, paradigmático de la agenda internacional o como se dice ahora, global, y yo creo que eso, bajado a tierra, es que nadie esté afuera, ¿no? O sea, es un asunto en el que nadie puede estar afuera y que ninguno se salva solo. Me importan estos dos conceptos, ¿no? Pasa como con la pandemia, a pesar de que siga habiendo alguna fantasía de que países ricos se vacunen y como si se estuviera resolviendo el problema cuando en realidad va a alcanzar con que aparezca, digamos, otra cepa en otro lugar y volvamos a tener... Entonces, son esas cosas que solo pueden resolverse a escala global, aun cuando siguen habiendo negacionistas, ¿no? Lo hay de la pandemia y... Este programa, esta mesa nos permite la conexión con programas anteriores, también, ¿no? Cuando hablábamos de la ultraderecha, tiene esa visión de negar la pandemia y sus consecuencias y sobre todo la forma de enfrentarla, pero también niegan el cambio climático, ¿no? Hay una concepción sobre todo de volver al Estado Nacional y no pensar en clave global. Y si hay algo que está muy claro es que estos temas tienen solamente la capacidad de ser resueltos como una agenda global, con políticas globales, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de aquí, de la región. ¿Alguien puede creer seriamente que el acuífero guaraní que compartimos con Paraguay, Brasil y Argentina respeta las fronteras que inventó el hombre y la mujer? Es decir, está totalmente conectado y lo que pase en un país va a afectar a los demás. Entonces, es un bien común, digamos. Y en la medida que el planeta es un bien común, solo puede ser atendido, resuelto, en este caso por la crisis climática, con una agenda global. Y eso me lleva a algo que tiene mucho que ver con la discusión con estas gurisas que hablaban recién, de la crítica a los organismos, ¿no? Yo creo que además, yo agregaría a esa crítica muy de jóvenes, ¿no? De no ver resultados y demás, el hecho de que son organismos muy débiles. Es decir, no hemos sido capaces, la humanidad, de crear organismos internacionales fuertes. Eso requiere de recursos, requiere de voluntad política, y es la única solución. Y yo agregaría, además de fuertes, democráticos, porque si no después pasa, como hablábamos con los temas de los impuestos, que se junta el G7, es decir, los países poderosos de Occidente. O mismo dentro de la ONU tenés el Consejo de Seguridad, por poner un ejemplo, ¿no? Quienes que terminan tomando las decisiones son, al fin de cuentas, siempre los mismos países. Resulta que la ONU es un organismo en donde estamos todas y todos, pero algunos tienen más poder que otros, que es el poder de veto. Entonces, aún así, reivindico la ONU porque es lo que hemos podido crear. Y de hecho esta conferencia es una conferencia de la ONU. Guterres fue muy cáustico, ¿no? Al decir que esta poco menos era la única y última oportunidad de la humanidad para tratar de salvarse, que si no había un acuerdo aquí sobre esto, las cosas iban a seguir empeorando a un punto prácticamente sin retorno. Totalmente, pero Guterres, ¿no? Con toda la claridad que planteó eso, y yo coincido mucho con esos conceptos, él es del norte. Y acá hay que decir con claridad, no todos tenemos la misma responsabilidad ni las mismas capacidades.
Entonces, cuidado con esto, ¿no? Porque por un lado no se es muy democrático en contener a todos los países con la misma poder de decisión, pero luego parece como si todos hubiéramos sido igual de responsables en llegar al punto en que llegamos. Y además tampoco nos afecta de la misma manera, ¿no? Ni que hablar. Hay una gran desigualdad. Hay un dato interesante, según una estimación que está dentro de un libro del Banco Mundial, sostienen que en los próximos 10 años el cambio climático podría sumir en la pobreza a 100 millones de personas en todo el mundo. Sí, y eso me lleva, Maite, a otra conexión con un programa nuestro que era de la desigualdad, ¿no? Es decir, ¿no? Y vuelvo a este concepto de que no todos tenemos la misma responsabilidad ni las mismas capacidades para actuar, porque no es lo mismo un país pobre que un país rico, y sobre todo no es lo mismo un país desarrollado, que para desarrollarse además, y ahí viene la palabra responsabilidad, afectó el medio ambiente. Esa cuenta nunca aparece arriba de la mesa, ¿no? Es como que ahora, de golpe, nos preocupamos todas y todos por el medio ambiente, pero ¿y la historia? ¿Cómo se llegó al desarrollo de esos países que tienen muchas mejores condiciones de vida que los países como los nuestros aquí en el sur, ¿no? Bueno, basta ver la lista, perdón, que estábamos viendo recién Sí, con algunos de los países. Claro, ¿no? pero el tema es que es interesante lo que decía Álvaro, porque justamente si miramos un acumulado, quienes aparecen como principales contaminantes en el mundo son Europa y Estados Unidos. Sí, claro, por la forma que viven y porque llegaron a un desarrollo. Gracias a... Entonces, cuando nos toca a nosotros, justo en ese momento, no se puede. Bueno, es parte del discurso que están llevando contra China, por ejemplo, que también es interesante que si uno mide la contaminación per cápita y no a nivel país, Estados Unidos es mucho más contaminante que China. Ni que hablar. Hay mucha hipocresía en esto, muchos intereses. Hay que tratar de superar esas miradas nacionales para constituirnos de alguna... Por eso es tan importante el papel de los jóvenes, para mirarlo desde otro lugar, que no sea simplemente la negociación entre intereses. Ahora, hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto de Ecuador, que Ecuador descubre yacimientos de petróleo y hay un gran lío diciendo otra vez explotar petróleo afecta, y se armó un lío internacional, ¿no? Que ponía a Ecuador en el banquillo de los acusados diciendo van a estropear el medio ambiente, que ahora es de todos, resulta que ahora es de todos, sí, ¿no? Por eso se habla tanto de la Amazonia y demás. Entonces, resulta que los bosques europeos no pudimos desde el sur mirar y decir paren, o en Estados Unidos y demás, y ahora hay que poner el foco acá. Bueno, entonces paguen. Y lo que digo de Ecuador es un ejemplo. Cuando se dijo no utilicen esos pozos de petróleo porque van a generar un efecto enorme en el equilibrio, en fin, de la región y del planeta, Ecuador dijo perfecto, ¿dónde está el equivalente y quién lo pone a lo que nosotros íbamos a ganar con esa explotación? Y la negociación se logró. Ahí hay un ejemplo de cómo hacer responsable a quienes se desarrollaron, tienen mejores condiciones de vida y ahora nos piden al resto que cuidemos el planeta de que se hagan cargo. Entonces, mi punto allí es tratar de ver este tipo de situaciones y no quedarnos en un discurso que a veces parece que tuviéramos todos las mismas posibilidades y las mismas responsabilidades. Para eso, lo que hay que tener claro es que la crisis ambiental también produce desigualdad, reproduce la desigualdad. Es decir, si no intervenimos con políticas públicas, con recursos, con Estado, es lo mismo que la pandemia. Si la pandemia no hubiera sido atendida por los Estados, estábamos en el horno, porque eso no lo resuelve el mercado. Entonces, con la crisis ambiental es igual, y entonces es la forma de atender esas desigualdades para que no se reproduzcan, porque si no, la lógica de las soluciones van a tender a aumentar las desigualdades. Va a ser una solución para el norte, que ya tienen poder, que ya tienen condiciones, y un problema para el sur. Ahora, recién hablabas de esto, de cómo subsanar, ese tipo de situaciones donde se le exige a un país que no produzca determinada energía con determinados elementos. Por ejemplo, el carbón, que se acaba de aprobar, o por lo menos se intenta aprobar un acuerdo para terminar con la emisión del carbón. El carbón es uno de los elementos más baratos para los países pobres para poder producir energía. Entonces ahí también existiría una necesidad de que quienes están señalando con el dedo a esos países, aporten lo suficiente para... Esa es la ecuación, Jano. Si nosotros no somos capaces de incorporar esa mirada, es una tarea del sur, sobre todo de los países subdesarrollados, es una tarea de América Latina, que es combinar el cuidado del ambiente del mundo y de su territorio, pero también reclamar el desarrollo. Ahora, ¿cuál es el rol de Latinoamérica? Porque acá es una zona de biodiversidad fundamental que tiene muchísimos problemas de desigualdad y ese problema de desigualdad a su vez acarrea este tipo de prácticas, es decir, que es como una cadena bastante perversa. Sí, pero ahí está la clave, ¿no? Yo diría que hay dos aportes que América Latina tiene que hacer. Uno es esta disputa de decir, perfecto, nos sumamos al cuidado del medio ambiente,
pero también queremos tener la oportunidad del desarrollo. Y discutir desde ese lugar, que no dejar que se separe un tema del otro. Y para eso se inventó la palabra desarrollo sustentable, que de alguna manera asocia los dos conceptos. Pero yo quisiera traer un tema que también fue parte, ese día no pude venir, pero fue fantástico el programa cuando se hablaba de los pueblos originarios, ¿no? Hay otro aporte de nuestro continente que es saber vivir en equilibrio con la naturaleza. Rescatar los valores de pueblos que siempre tuvieron la capacidad de respetar la naturaleza. Bueno, el concepto de Pachamama es un concepto de América Latina, el concepto del buen vivir versus el estado de bienestar, que es la idea, el buen vivir tiene como base en varios países andinos la idea de vivir bien pero sin afectar la naturaleza. Y acá, yo insisto, este componente le cuesta mucho más al norte. Y a países como los de América Latina, también a los de África, les genera mucha más facilidad pensarse de ese lugar, porque lo que hay que tener claro que para nosotros el desarrollo no es igual al del norte, no lo puede ser. Si nosotros copiáramos la pauta de consumo, lo decían las gurisas recién, ¿no?, que tiene el norteamericano medio, este planeta no dura un día. Bueno, justamente el dato interesante cuando hablábamos, por ejemplo, de las emisiones per cápita, China está en el lugar 50 de emisiones per cápita, mientras que Estados Unidos está en el lugar 14. Claro, entonces, viste, depende cómo mires la gráfica. A los efectos contaminantes, China primero, pero a los efectos de cómo vive, entonces, cómo consume. Entonces, cuidado con esa trampa, y este es un asunto cultural. Y es por lo tanto, los más difíciles de cambiar, ¿no? Por eso yo creo mucho en que esta es una causa de las nuevas generaciones, porque el cambio cultural es muy difícil para quienes tenemos una edad que de alguna manera nos ubica en épocas muy diversas. Entonces, yo creo mucho en este empuje de jóvenes, que quizá uno los escucha y los siente muy, no digo radicales, pero sí muy impulsivos en cuanto a querer que las cosas cambien de hoy para mañana. Pero a mí me parece que es la generación clave, no solo porque es futuro, son presentes, ¿no? Están ahora viviendo. Yo creo que lo que tienen es más conciencia que nosotros en tener este tema como un tema central. Y como es un cambio cultural, así como un montón de aspectos de la convivencia humana terminan cambiando cuando cambia la cultura, este es un tema esencialmente cultural y yo creo que América Latina, Jano, que me lo preguntabas, tiene para aportar, sobre todo es una forma distinta de vivir en equilibrio con el medio ambiente, porque lo que no se puede decir es que todos vamos a vivir igual que como vive el norte. Eso es impracticable, ni siquiera es deseable, porque hay que discutir si precisamos tirar el 80% de la comida que producimos, si precisamos tener 4 o 5 autos por familia. A eso me iba a referir. Una de las cosas que me causó mayor impacto la primera vez que fui a Estados Unidos fue el tamaño de los tarros de basura, porque todo es descartable absolutamente. Claro. Fue lo primero que me llamó la atención. Pero ahora que hablas del auto, y hablo de Estados Unidos y de lo cultural, en Estados Unidos el transporte público es muy malo o casi nulo en las principales ciudades, sin embargo la gente utiliza el auto. En Europa, donde hay excelentísimos sistemas de transporte público, se ha estudiado que una persona utiliza un automóvil, o sea que si van 500 personas en una ruta, van 500 automóviles, cuando eso se podía subsanar con 4 personas en un vehículo o sistemas de transporte adecuados. Hay que adaptar una cantidad de estructuras para que eso funcione. Pensemos en nuestro país, por ejemplo, que es el ejemplo más cercano, la cantidad de automóviles que tenemos en la ciudad, por todos lados, los sistemas de transporte son bastante deficitarios, es decir que allí hay que dar respuesta también a esas necesidades. Es un equilibrio difícil, ¿no? Yo te diría que además de eso, que es de alguna manera pensar la convivencia, aspectos como, por ejemplo, el transporte público es clave, ¿no? El transporte en general es clave porque además consume básicamente petróleo y vamos a una transformación enorme que tiene que ver con la electricidad, la cual también necesita de un insumo para producirse, ¿no? Yo te agrego a eso de las transformaciones que recién se mencionaba y tienen razón, tienen mucho que ver con las ciudades, entre otras cosas porque la tendencia mundial es que cada vez más gente viva en ciudades. Ese es un gran problema en América Latina, porque debería estar mejor distribuida la población. Esa es una de las razones que se ha estudiado por qué apareció la pandemia. Son problemas que generan la superpoblación de megalópolis. Entonces, pero yo te quería decir un segundo aspecto que tiene que ver con las formas de producción y lo que producimos. Otra gran desigualdad en el mundo. Nosotros producimos bienes primarios, somos países extractivistas de materias primas, mientras que el norte cada vez se dedica más al conocimiento. Eso tiene 2 elementos claves. Uno es que pueden pagar mejores salarios, y hay más valor agregado en esa producción, más productividad, como dicen los economistas, y por lo tanto más derechos, mejores condiciones de vida, mejores salarios, pero al mismo tiempo tienen menos impacto ambiental. Entonces nosotros estamos en el peor de los mundos, porque al tener esa producción, contaminamos, tenemos menos capacidad de mejorar las condiciones de vida en términos económicos, y al final somos los culpables. Entonces,
Es un paquete que hay que desarmar, ¿no? Yo siempre digo que la gente cree en Uruguay que producimos celulosa. Yo les pregunto los 5 productos principales de exportación de Uruguay. Celulosa, o sea, eucaliptus, transformados, carne, arroz, soja y lácteos. ¿Saben que no? El primer producto de exportación de Uruguay se llama agua dulce. Todos estos productos que yo nombré son intensivos en consumo de agua dulce. Y esto no es casualidad. En China es exactamente al revés. No producen más nada que consuma agua dulce porque tienen claro que se va a acabar y que va a ser probablemente el petróleo del futuro, o por lo menos lo más caro. Entonces, nos está pasando eso, que estamos gastando nuestros principales bienes materiales, naturales, en algo que luego no nos genera riqueza en otro lado. Entonces, no podemos separar un tema del otro, hay que dar esta discusión atando, y no es una cuestión de hippies hablando del medio ambiente, ya no, y por supuesto de enfermos que los niegan, sino una discusión mucho más seria de cómo vamos a vivir, de cómo queremos vivir y cómo hacemos para que el planeta sea realmente la casa de todos y no de unos pocos ricos, que es otro de los problemas que tuvimos, ¿no? Ese 1% que cada vez se queda con más parte del planeta. Álvaro, ya para ir cerrando, lo hablábamos con Felicia y con Lucía, se cuestiona que los acuerdos, los pocos a los que se llega, muchas veces no tengan un carácter vinculante. Decíamos que el carácter vinculante o no refiere a la obligatoriedad de cumplirlos o no. Esto es un problema. Sí, siempre lo fue. Que quede a criterio de cada país. Totalmente, porque quita eficacia a las decisiones que se toman. Es una discusión de siempre. Pero queda bien, o sea, para los medios... Claro, se aprobó. Se aprobó, tales países están, y después, ¿quién hace el seguimiento? Sí, no sé. Pero ¿sabes qué pasa, Maite? Yo creo que empieza a cambiar un poco eso. Yo siempre seguí mucho los temas laborales y hay un organismo mundial que es de las Naciones Unidas, que es la Organización Internacional del Trabajo, que existe hace 100 años y que nunca sus decisiones fueron vinculantes, pero pesan. Lo mismo pasa con los derechos humanos, no son vinculantes. Igual es mejor tenerlos que no tenerlos, esos organismos y sus decisiones. El único organismo que tiene decisión vinculante y que cobra multas, vieron esa discusión, ¿no? De que hasta que no te duele el bolsillo, vos las cosas no las haces, es la Organización Mundial del Comercio, que es claramente un interés de decir, bueno, si alguien se porta mal con temas comerciales, los va a tener que pagar. De todos modos, mi idea, mi visión es que esto no es que vaya cambiando tanto porque ahora los acuerdos sean vinculantes, es que empieza a ser ineludible tratarlos, ineludible. O sea, empieza a haber una especie de condicionamiento permanente. O sea, ya no hay otra opción. Ya nadie puede zafar. Y lo hablábamos, ¿se acuerdan? Con el tema de la reforma impositiva. Y decíamos, ¿cómo Uruguay va a reclamar soberanía impositiva? Es imposible. O sea, esa fantasía que mencionó el presidente de dejar que cada país cobre los impuestos, no va a ocurrir. Porque aunque lo quisiéramos hacer, en cualquier negociación nos la van a poner arriba de la mesa. Y con el tema ambiental, igual. Miren si no la visita del comisario de Relaciones Exteriores europeo ayer a Brasil. No estoy hablando de algo que haya pasado hace mucho. Fue ayer en Brasil. Fue a discutir el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y dijo, va a salir cuando Brasil se comprometa con las negociaciones ambientales. Entonces, uno puede decir, qué hipócrita los franceses, los españoles, que nos vienen a hablar esto que decíamos ahora, pero pasa así, y entonces la relación entre acuerdos y estos componentes, aún no siendo vinculantes, cada vez son más determinantes. Por lo tanto, la opción para un país chico como el nuestro y una región como la nuestra es meternos adentro de estos organismos, discutir, tener propuestas y sobre todo después tratar de poner condiciones para que los resultados sean para todas y todos. Álvaro Padrón, muchas gracias por estos minutos. Me gustó, me quedé con el tema del agua. Me parece que puede ser un tema interesante a tratar. Sí, temazo pronto. el agua, temazo. Y recuerden que en Uruguay hubo un plebiscito para eso. Bueno, ya volvemos con Sin Fronteras. Nos vamos a meter en economía y cambio climático. Ingresamos en el último tramo de Sin Fronteras por el día de hoy y una de las cuestiones planteadas en esta cumbre de Glasgow tiene que ver con la necesidad de cambiar deuda externa por financiamiento de planes ambientales para poder hacer frente, por un lado, al cambio climático y también, por otro lado, a la desigualdad social. Esto ha sido planteado, por ejemplo, por el presidente argentino Alberto Fernández para buscar salidas a esta situación y poder enfrentar esos cambios que se proponen desde las cumbres y también desde los organismos internacionales. Sí, justamente Fernández sostiene
sostiene que el pago de la deuda externa condiciona tanto a la sustentabilidad social como a la sustentabilidad climática en un continente como el nuestro, que es el de mayor biodiversidad del planeta. Y para profundizar un poco en esto, vamos a recibir a la politóloga argentina Florencia Grillo, columnista del Washington Post, quien justamente acaba de publicar una nota sobre este tema. Florencia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar estos minutos. ¿Cómo podemos explicar este vínculo entre deuda externa y cambio climático? Bueno, la región es una de las más afectadas por el cambio climático, pero por la desigualdad también, ¿no? Es un problema estructural que nos afecta a lo largo y ancho de todo el continente. Y esto fue un tema que se planteó en una conferencia en el mes de septiembre, que fue el diálogo de alto nivel sobre el cambio climático de las Américas, donde menos Brasil y México, claramente dos de los países más contaminantes, no participaron, pero el resto trataron de ponerse de acuerdo en una iniciativa que llevó adelante el gobierno argentino, como bien decían anteriormente, de canje de deuda por acción climática. Esto busca un acuerdo básicamente con el Fondo Monetario Internacional como principal, hoy básicamente acreedor, ¿no?, del gobierno argentino, para que se pueda reducir ese monto de deuda que nosotros, por ejemplo, el año próximo tenemos que pagar 10.000 millones de dólares, los cuales no tenemos, y utilizar ese dinero para recursos y programas ambientales para mitigación de los efectos del cambio climático. Esto fue apoyado también por gobiernos como el de Ecuador, con el cual ahora ideológicamente Argentina, digamos, no coincide, pero se han puesto de acuerdo, entonces hay un consenso a nivel regional, también fue expuesto por el presidente Alvarado de Costa Rica, incluso por Iván Duque también, donde incluso sugirió crear un mercado latinoamericano de carbono y apelar también a herramientas multilaterales para poder financiar al continente latinoamericano sin tener que estar pidiendo al Fondo Monetario Internacional por rescates, básicamente. Florencia, ¿cuál es la opinión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, con respecto a estas propuestas? ¿Qué posición tienen ellos? Porque en definitiva son los organismos que deberían, se supone, solventar este tipo de cambio, ¿no? Bueno, durante esa misma conferencia estuvo el enviado de la Casa Blanca sobre el cambio climático, John Kerry, que bueno, ha sido un alto funcionario de la diplomacia estadounidense durante mucho tiempo, ex candidato a presidente, digamos, hablemos de alguien con mucha influencia y mucho poder. Y luego de su visita, la cual fue bastante fructífera para el gobierno argentino, el Fondo Monetario sacó un comunicado donde esta propuesta lo ve como algo factible, algo que puede realizarse de cara a 2030, donde las economías en desarrollo como Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina puedan solventar, ¿no?, estos pactos ambientales o acuerdos bilaterales como tienen, por ejemplo, Argentina y Brasil por el tema de la protección de la cuenca de la Amazonia, ¿no?, el río Amazonas, la deforestación que hubo en la Amazonas, cómo terminó afectando el río Uruguay, bueno, que compartimos acá con ustedes. Digo, hay muchas cuestiones que sobrepasan las fronteras y van más allá y se necesitan acuerdos y consensos. Y eso el gobierno argentino lo tuvo muy claro y de hecho fue una de las propuestas que llevó adelante en el G20 antes de la COP26 y fue una propuesta que fue bastante bien recibida. Entonces digo, también los organismos internacionales están apostando a esto porque también entienden que sin ese apoyo que puedan tener económico, los países latinoamericanos no van a poder solventar y mitigar los efectos del cambio climático como sí tiene la posibilidad económica los países más desarrollados. Florencia, mencionabas que en este diálogo que se llevó adelante en septiembre no estuvieron presentes ni Brasil ni México. ¿Cuál es el peso que tiene esto de no contar con estos dos países? En el primer bloque mencionábamos, por ejemplo, que México es el país que más gases emite de nuestra región. ¿Qué es lo que significa esa ausencia? Bueno, esa ausencia también es parte de la política exterior que tiene AMLO. Es muy parecido al aislacionismo que está teniendo Bolsonaro, digamos. Son dos potencias que no pueden faltar. Sin embargo, Argentina, digamos, ha tenido una relación muy buena con el gobierno de AMLO en cuanto al fomentar la integración latinoamericana a través del organismo de la CELAC, en contraposición de la OEA, ¿no?, para compensar ideológicamente con Estados Unidos. Pero hay distintas matices, que es que, por ejemplo, México sí puede solventar económicamente ciertos programas. Por ejemplo, ahora hace poco descubrieron un yacimiento de litio muy importante y va a ser explotado por una empresa estatal, ¿no? Algo que Argentina no puede darse ese lujo en este contexto donde tiene que pagar más de 10.000 millones de dólares el año próximo. Entonces digo, hay ahí
diferencias quizás no tan grandes, pero cuando uno va a los papeles, digamos, y a los detalles, se da cuenta que hay otros países que sí pueden solventar quizás estos programas, estas actividades, y quizás no tiene la iniciativa política para hacerlo, ¿no? Como es en el caso del gobierno de Bolsonaro, que básicamente ha sido un desastre su política ambiental. Florencia, ya que hablas de esto, el debate político, por ejemplo, ¿qué incidencia tiene en todo esto? Pensemos en Argentina, sin ir más lejos, que es tu país y que, bueno, es uno de los que ha planteado esta cuestión. ¿En qué medida toda esa cuestión política interna puede afectar también estas propuestas y estos planes? Bueno, la política interna, digamos, esto de hecho cambió hasta el propio canciller, ¿no? Aquí, luego de las elecciones de medio término, también afectan la política exterior, pero también afectan a nivel de diplomacia y de relaciones, ¿no? La relación Argentina-Brasil está muy rota a partir del gobierno de Bolsonaro, que no coincide claramente ideológicamente con el gobierno peronista argentino, pero se han vuelto socios quizás estratégicos. México con el tema de las vacunas, ¿no? Raro que el país más al norte de Latinoamérica y el más al sur se tengan que poner de acuerdo porque en el medio no consiguen socios, ¿no? Esto es un poco extraño, pero la pandemia reconfiguró todo el mapa geopolítico de la región. Y eso también es importante viéndolo en el sentido del avance de China en la región, ¿no? La disputa que hay hoy por hoy en el Mercosur, incluso, bueno, con el mismo Uruguay por el tema de los acuerdos, estas cosas repercuten y también hacen mucho daño cuando no se flexibilizan estos mecanismos de negociación, porque Argentina no puede perder un socio fundamental como es Uruguay en este conflicto, pero tampoco puede ceder ante la presión de Bolsonaro, que ahora, hoy por hoy, Brasil tiene la presidencia del Mercosur, ¿no? Entonces digo, tiene que ir tratando de tener, siendo un pulpo, yo digo siempre, un pulpo intentando negociar por todos lados, porque hoy ha quedado como un gobierno de centro, podríamos decir, ¿no? Donde tanto por izquierda o por derecha se lo cuestiona y es una posición un tanto incómoda con la cual el gobierno argentino creo que va a tener que lidiar por los próximos años. Florencia, ya para ir cerrando, mencionabas al Mercosur. El hecho de que el Mercosur esté atravesando por un momento complejo en lo que refiere al vínculo entre los países, por ejemplo, Uruguay y Argentina, ¿te parece que no exista como esa unión de bloque puede afectar justamente que no se puedan implementar algunas políticas de cambio climático, luchar por algunas cosas de cambio climático juntos? Sí, completamente. Por eso digo, también hacer la salvedad y tener como la esperanza, ¿no? en algún punto de que como Argentina tampoco coincide ideológicamente con el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador y que hayan puesto mecanismos bilaterales, ¿no? Y diálogo permanente entre ambos cuerpos diplomáticos también es rescatable. Digo, Argentina y Brasil también tienen otro tipo de acuerdos a nivel más económico y de desarrollo industrial, pero en cuanto al cambio climático no hay casi nada al respecto. Por eso digo, también estamos viendo cómo se reconfigura el mapa. El año próximo hay elecciones en Brasil, esto puede cambiar, quizás con un triunfo del PT, de la mano de Lula, donde quizás ideológicamente con Alberto Fernández haya muchas más coincidencias, entonces se puedan llevar a cabo planes a largo plazo. Hoy por hoy está todo muy inestable. De hecho, ahora tenemos elecciones en Chile, dentro de poco hay elecciones de medio término ahora en Argentina de vuelta. Digamos, hay muchas cosas que se están reacomodando y yo creo que el próximo año va a ser un año clave donde ya todo esté más asentado y puedan llevarse adelante políticas de acción climática en forma conjunta. Florencia Grillo, muchísimas gracias por participar en Sin Fronteras. Por favor, gracias a ustedes. Bien, y Florencia hablaba de cuestiones electorales. Se vienen varias elecciones en la región. Tenemos varias elecciones, como decía Florencia, a medio término y elecciones presidenciales. De hecho, están finalizando a esta hora las elecciones en Nicaragua. Se viene un proceso electoral importantísimo en Chile con la elección de presidente, Argentina, Honduras, Venezuela. Tenemos muchísima tela para cortar en los próximos programas de Sin Fronteras, hablando de urnas de votos y de procesos electorales. En eso nos vamos a meter el próximo domingo a las 21 horas.